el tema de la pandemia lo... Bueno, buenas noches a todos. Bueno, hoy finalizamos entonces las exposiciones con la sociedad por acciones simplificadas. ¿Okay? Doctor Luis Daga me nombró para presentar. Sí, escribe por favor por el chat de Zoom. Doctor, nosotros tenemos examen con usted cuando, doctor, el final. Vamos a hablar la exposición primero y las clases y después hablamos del resto de cosas, ¿vale? Vale, vale. Los de sociedad por acciones simplificadas, ya está habilitado, pueden compartir pantalla. Ok, Doc, ya le comparto aquí la pantalla. Buenas noches, doctor. A nosotros nos correspondió Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS. Los integrantes del grupo son Jesús Eduardo Gómez Hernández, Ricardo Alfaro Betancur, Edwin Arley Ramírez Borges, Omaris Marina Romero, Diana Alejandra Castaño, Seidi Daniela Tautiva, Wilson Rincón Rivera, William Alexander Marroquín, Lady Diana Rubiano González, Alejandro Merchán, Ruth Yolima Sisa, Oscar. Es que tengo que tapado aquí la imagen. Bueno, Oscar, bien. La Sociedad por Acciones Simplificadas es una sociedad que nace a través de una ley. Se dice que en un mundo globalizado los gobiernos deben propiciar procesos de formalización que impulsen la constitución de sociedades sin sobrecostos ni complicaciones de tipo documental, en contextos jurídicos que representen la autonomía para incentivar las inversiones. En tal sentido, una de las innovaciones que procura facilitar la creación de empresas fue la expedición de la Ley 1258 del 5 de diciembre del 2008, por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas. Antes, todas las demás sociedades estaban en el Código del Comercio. Esta sociedad nace a partir de la expedición de esa ley y es para facilitar básicamente la creación de empresas sin tanto requisito, con las mismas formalidades y los mismos controles, pero sin tanto requisito. Decimos que la ley 1258 del 2005, del 2008, del 5 de diciembre del 2008, tiene 7 capítulos. El primer capítulo corresponde a las disposiciones generales, va del artículo 1 al 4. El segundo capítulo corresponde a la constitución y prueba de la sociedad, va del artículo 5 al 8. El tercer capítulo corresponde a las reglas especiales sobre el capital y las acciones y va del artículo 9 al 16. El capítulo cuarto es la organización de la sociedad, que va del artículo 17 al 28. El capítulo 5, reformas estatutarias y reorganización de la sociedad, que va del artículo 29 al 33. El capítulo 6, disolución y liquidación, va del artículo 34 al 36 y las disposiciones generales van del 37 al 46. Básicamente, la ley crea esta nueva sociedad. Esta sociedad no está en el Código del Comercio, pero se rige por todo lo que rige a las demás sociedades en relación con la supervisión y control de la superintendencia. Sigue mi compañero Ricardo con los antecedentes para que se creara esta ley.
Jesús, le da siguiente, por favor. Sí, ya le... Buenas noches, profesor, compañeros. Realmente la ley 1258 es una, digamos, es una buena copia que se realizó de las legislaciones que se dan a nivel mundial. Y esta tuvo su origen en Francia para el año 90 y en Alemania, en el cual para el año 90 Francia se vio, pues, digamos, involucrada en un tema de la rigidez de la constitución de las empresas, ¿cierto? Entonces resulta que justamente lo que buscó él, que fue el primero que lo implementó, fue el gobierno francés, en el cual digamos que lo que buscaba era flexibilizar pa- toda la participación que se realizara ah, para el comercio, para la creación de empresas y para poder incentivar y poder motivar pues la generación de empresas y así pues apalancar la economía. Colombia y digamos los países latinoamericanos pues tenemos una tradición romano-germana, ¿cierto? Frente al tema de la tradición de las leyes. Entonces en este sentido fue muy sencillo para Colombia pues poder implementar este modelo y poderlo traer pues a la que a nuestra legislación. Es por esto que digamos que pues digamos que los debates que se dieron en la en el Congreso, pues realmente no tuvieron mayor implicación y mayor diferenciación frente al tema colombiano, ¿cierto? Es por eso que, digamos que eh, para poder, digamos, entrar a este punto, pues hay dos situaciones que se presentaron y hay un antecedente que en el cual es la empresa unipersonal, que pues actualmente pues ya no está vigente en Colombia, ¿no? Esa empresa unipersonal abrió pues el camino en el año 95 en Colombia, en el cual se creaban las empresas unipersonales que tenían responsabilidad limitada, ¿sí? Recordemos que antes de esto, pues realmente todos los accionistas respondían con su patrimonio ante ante cualquier reclamación que se realizara ante la compañía. Y lo que hizo esta ley 222 y la ley 1014, pues lo que hicieron fue justamente volver mucho más flexible este tema y poder limitar pues la responsabilidad que se presenta frente a la responsabilidad que tiene, ¿sí? Ya cuando con estas dos, que es y el decreto 4463, que era, digamos, el decreto reglamentario, pues, sobre el cual se estableció, pues, cuáles eran las reglas se tenían. ¿Cuáles eran las reglas que tenía esa empresa unipersonal? Era la limitación de la responsabilidad, se eliminaron algunas formalidades con ciertos organismos administrativos, eh, y tenía la limitante pues que era unipersonal, ¿sí? Entonces resulta que estas empresas, esta figura al final pues no fue práctica porque digamos que las empresas empezaron a crecer y necesitaban pues ampliar sus inversionistas, sus accionistas y al final pues no pudieron pues entrar a hacer esta ampliación. Cuando entra la ley 1258, pues ¿qué buscó el legislador? El legislador lo que buscó fue ampliar el margen operativo por parte de los accionistas y les otorgó pues una dinámica en su estructura, siendo una sociedad que con ciertos límites establecidos por la ley, como son la persistencia de las normas de orden público y la remisión, así como lo decía hace un momento Jesús, y a las reglas de la sociedad anónima, pero permitió implementarle las características atractivas como son la limitación de responsabilidad, eliminar algunas formalidades como son la obligación de contar con ciertos órganos administrativos, la pluralidad de socios, las causales de extinción de la personalidad jurídica de la sociedad, pues antes era muy complicado pues poder eh, terminar una sociedad, lo que hizo la ley 1258 fue flexibilizar esto, ¿sí? Como seguimos con el derecho comparado, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos, ellos por una crisis que tuvieron también en los años 90, eh, se vieron
por la crisis de los años 90, que eso fue un tema pues a nivel mundial, y resulta que allí había unos inversionistas y unos asesores jurídicos, los cuales se vieron pues afectado su patrimonio. Entonces, aunque Estados Unidos no tomó, digamos, el modelo tal y como lo tenía, como lo tomamos nosotros, que es una copia pues de la, cos- de la ley francesa, ¿cierto? Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue crear la Limited Liability Partnership y la Limited Liability Company y la Uniform Liability Company. ¿Y qué pasa? Pues traduciendo esto es simplemente que la partnership tiene que ver con justamente con personas que son profesionales y que limitan pues su responsabilidad dentro de la participación que se puede dar. La Limit Liability Company lo que busca es que todos los socios, ¿cierto? Los socios estén pues también limiten su responsabilidad, pues ya son empresas mucho más más grandes, más estructuradas. Y lo que hizo la Uniform fue como tomar y mejorar las fallas que se estaban presentando en las partnerships y en la company, ¿cierto? Para poder, digamos, unificar esto. Sin embargo, esta última figura en Estados Unidos, pues no ha tenido pues un tema de reconocimiento muy dado. Ustedes saben que en Estados Unidos, pues cada estado es independiente de crear sus diferentes figuras y, y resulta que la partnership y la company, la liability company, sí fue asimilado en los otros estados, pero esta Uniform Limit ha sido asimilado solamente en ciertos estados. Entonces esta última pues no ha tenido mucho reconocimiento y lo que busca es como digamos es solventar pues los problemas jurídicos que se generaban en las anteriores. Como ustedes ven, la ley 1258 de 2008 lo que busca es que fortalecer el aparato productivo, ¿cierto? Flexibilizando pues el modo de constituir las empresas y asimismo poder pues darle toda esta dinámica de creación y eliminación que debe tener toda la economía a nivel mundial. No solamente en Colombia, sino que es un tema que es un modelo que está siendo copiado en diferentes países y que realmente es bastante práctico para la economía. Muchas gracias. Sigue mi compañero Edwin. Sí, buenas noches para todos. La Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, pues es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que luego de que se registran o hacen la inscripción mercantil, se constituyen una persona jurídica distinta tanto a los accionistas o a las personas que la están representando. Entonces, el representante legal solamente responderá por los aportes de dicha sociedad. Según el ministro de Comercio, de Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, él manifiesta que el modelo de la sociedad por acción simplificada es una de las sociedades más utilizadas a nivel de Colombia, pues ya que los trámites que se deben hacer para constituirla son un poco más sencillos y tiene una ventaja grande que no necesita de revisor fiscal y también se facilita mucho para, en el caso de prestar servicios en el extranjero, pues la sociedad por acción simplificada lo permite. Las SAS, según lo que nos indica el ministro, son un vehículo jurídico para la legalización de cualquier actividad empresarial. Pues puede ser utilizada tanto para micro, pequeñas y medianas empresas. También tenemos que los avances que hoy se observan con el aumento que se han creado con las SAS, pues son bastante significativos para el país, ¿sí? Pues ya que a través de estas empresas se genera una transformación productiva en el plan nacional que tiene el gobierno. Uno de los aspectos que más llama la atención de las SAS es que cuando una empresa de estas ha sido creada bajo el marco legal y le va mal, los acreedores no pueden afectar el patrimonio personal y familiar de la persona que ha conformado ese esquema societario. Es decir, las SAS
como bien lo dije anteriormente, es una persona jurídica independiente a los socios o a los representantes que tengan, y por eso no se pueden ver afectados los socios que se encuentren dentro de dicha sociedad. ¿Cuáles son los beneficios? Si por favor lo puedes cambiar. Jesús. Jesús, ¿me pasas a la siguiente, por favor? Bueno. ¿Cuáles son los beneficios de una SAS? Los empresarios pueden beneficiarse de la limitación de las responsabilidades y tener que acudir a la estructura de sociedad anónima. La SAS no obliga al empresario a crear instancias como la junta directiva o cumplir con ciertos requisitos como la pluralidad de socios. También pues, no tienen una limitación en su objeto social, ¿sí? Sino que pueden ejercer cualquier actividad. Entonces, esas, digamos, son los beneficios de tener una SAS. Pásame por favor a la siguiente. La sociedad por acción simplificada es una sociedad de capitales que pues básicamente está constituida por personas tanto naturales como jurídicas, que pues luego de su inscripción en el registro mercantil constituyen una persona jurídica distinta a sus accionistas, como lo mencioné anteriormente. La SAS da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas societarias que más convengan a su interés, lo que pues esto afirma que se trata de una regulación flexible que se puede ajustar a los requerimientos de los empresarios. Otra de las ventajas que ofrece la sociedad es que el pago de sus aportes puede diferirse hasta un plazo máximo de 2 años y no se exige una cuota o porcentaje mínimo inicial. Esto facilita su constitución. En cuanto a las limitaciones que tienen las SAS, el ministro Plata precisó que estas no pueden ser utilizadas para los negocios donde la ley exige determinado tipo societario, como es el caso de las actividades financieras. Bueno, muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Vamos a hablar en este momento sobre las principales características. Como el compañero Edwin lo dijo hace un momento, lo tocó de manera muy superficial. Del mismo modo, los compañeros que continúan después de mí van a tocar más a fondo ciertos temas que vamos a mencionar. Es para tener claridad como esas características básicas en la que está basada la sociedad SAS. Entre ellas tenemos que puede ser unipersonal o de este modo también puede estar constituida por varios accionistas. Se construye por documento privado. Este debe constar de nombre, documento de identidad, domicilio de accionista, que son los ejercicios que hemos venido realizando para los trabajos que el profesor solicitó. El término de duración es indefinido y el objeto puede ser indeterminado para realizar cualquier actividad física, cualquier actividad lícita. Como nos mostraba el profesor en anteriores clases, en el objeto social podemos tener como la actividad principal, pero de ellas pueden derivar algunas otras. Cuenta con voto múltiple. También tenemos que existe libertad de organización y una de esas características más reconocidas es que la revisoría fiscal o la junta directiva no son obligatorias y esto constituye como tal un ahorro para este tipo de sociedad. El costo de la constitución, como les mencionaba, de esa compañía dependerá del capital suscrito y los activos. La naturaleza de este tipo de sociedad siempre será comercial, sin embargo, volvemos a recalcar el objeto social
que podrá contemplar las diversas actividades específicas o referirse de manera amplia a la realización de cualquier actividad comercial, lícita o civil. Esas serían como las características a grosso modo referente a la constitución de este tipo de sociedades. Como les manifestaba más adelante, nuestros compañeros van a tocar los temas de manera más profunda para que podamos tener mayor claridad sobre ellas. Les agradezco y los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. El proceso para constituir una sociedad de acciones simplificadas es reunir toda la documentación y seguir 7 pasos. Estos pasos son consultar el nombre en el RUES, que es el registro único empresarial y social, para verificar pues que no exista ninguna otra empresa con este mismo nombre. Luego reunir toda la documentación, como decía mi compañera. Los documentos son un documento privado de constitución o escritura pública, el PRERUT, la fotocopia de la cédula del representante legal y el formulario único empresarial. Luego la inscripción en la Cámara y Comercio. Estas Cámara sociedades de Comercio, ¿oíste? Cámara de Comercio. Sí, Cámara de Comercio, doctor, qué pena. Se debe matricular en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar acordado como domicilio social. También se debe inscribir en el registro mercantil correspondiente. Luego ya se tramita el RUP definitivo. Luego se tramita el registro mercantil definitivo. Podrá terminar el registro en la Cámara de Comercio y así actualizar el NIT de la sociedad. Luego se debe abrir una cuenta bancaria y pues allí se sigue como todo el trámite de la entidad bancaria, o sea, se deben adjuntar los documentos pues que la entidad bancaria solicite. Y ya por último, la resolución de facturación y firma digital. Para solicitar esta resolución se necesita diligenciar un formato que puede ser descargado en la página de la DIAN y llevar la cédula del representante legal. Estos son como los pasos para constituir la sociedad. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Entonces, ¿cómo está conformada la razón social de una sociedad? Pues primero la razón social es el nombre que una entidad o sociedad mercantil pues le da a la empresa y se registra legalmente. Las palabras sociedad por acción o SAS. Ahí pues tenemos 2 ejemplos. Se te escucha entrecortado. SAS o accesorios telefónicos que acompañan. Daniela, de pronto ubícate un poquitico a un lado o algo para que te pueda llegar la señal bien, porque se te ¿Me escucha escucha? te está escuchando entrecortado y dejaste ahorita pues no te escuchábamos. Si avanzamos, Jesús, con el siguiente tema mientras ella puede solucionar el problema de sonido. Ok.
¿Quién continúa? Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a hablar sobre el capital social, la definición de capital sobre la empresa. ¿Me escucha? Sí, Sí, se te escucha. estamos firmes, doctor. Ok, muchas gracias. Qué pena es que se me cayó el internet y ya me pude conectar. Bueno, es importante entender que el capital social es exclusivamente el aporte de los socios o propietarios de la dicha empresa. Este patrimonio es exclusivo de la empresa, o sea, no lo puede tomar ningún otro socio en el momento que realmente la empresa lo necesite. ¿Me ayuda con la siguiente, con la que sigue, por favor? Bueno, de esto te voy de las características del capital social de una empresa. Hay 3 puntos en la cual el capital social no se utiliza, como le decía ahorita, sino en caso de que de pronto la empresa lo requiera, tenga unas pérdidas o por lo cual el uso del patrimonio de la dicha empresa asimismo lo requiera. El capital está dividido en cotas iguales del valor de cada socio. O sea, cada uno se ponen de acuerdo de cuánto van a hacer el aporte de capital hacia la empresa. Y el aumento de la disminución del capital también depende de la reforma del acta de socios que cada cual se hayan puesto de acuerdo para sí mismo tener ese capital. Que hayan puesto acuerdo. Disculpe, doctor, que haya puesto ese capital. Elementos y componentes del capital de la sociedad de una empresa. Pues realmente ese capital se mueve en varios punticos muy importantes. Uno de ellos son los activos, pasivos, el patrimonio, la reserva y los resultados. El activo se corresponde con el dinero en efectivo, las deudas o facturas pendientes de cobro y los equipos o edificios en posiciones de la entidad o de la dicha empresa. Estos últimos habrá que restar una despreciación en caso de que se haya producido. O sea, en caso de tal, deben también de ponerle un valor si hay edificaciones o bienes inmuebles. El pasivo. Los gastos de la entidad y las deudas, mediante esta resta se obtiene una cantidad correspondiente al conocido como patrimonio neto. Para continuar y acceder a la cifra del capital social, se deberá llevar a cabo la siguiente operación. Patrimonio neto, reserva legal, el resultado de los anteriores, de los 2 ejercicios que se hacen. Cada uno de estos elementos se corresponde a la siguiente definición. Patrimonio neto es la resta de los pasivos y los activos de una empresa. Reserva, la reserva legal de un dinero que la empresa debe retener como ahorro de forma obligatoria de sus beneficios. La finalidad de esta reserva legal es asegurar la correcta financiación de la empresa y la cobertura ante futuras pérdidas que de pronto se pueden llegar a tener. Se establece que esta debe retener al menos un 10% de los beneficios anuales para destinarlos a la reserva legal hasta que se lleva a completar el capital de un 20%. Resultados. Los resultados anteriores de los ejercicios es el cálculo de los beneficios y pérdidas que hayan tenido lugar en todo el año anterior. El resultado de esta operación, pues se resta la reserva legal y el resultado anterior del patrimonio neto. Se pondrá la cifra del capital social de una empresa. Esta incluirá tanto elementos de dinero como no de dinarios. Muchas gracias, compañero. Sigue mi otro compañero. Gracias.
Buenas noches, William. ¿Sí te pudiste conectar? No, parece que William no se pudo conectar porque en este momento está por allá en un procedimiento, por allá en un... Entonces, alguno de los del grupo lea lo que iba a leer él. Ok, Doc. Entonces, responsabilidades de los socios. Busca, entre otras cosas, la protección legal de los intereses económicos y personales de quienes participan en el contrato social. Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. Es posible contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y los requerimientos de cada socio. Mayor flexibilidad en los derechos patrimoniales. Existe la posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos o de prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. Las acciones de las sociedades por acciones simplificadas no se pueden negociar en la bolsa de valores. Esa es una restricción que se tiene en esta sociedad. Está sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, tal como lo señala el artículo 45 de la Ley 1258 del 2008. Responde hasta por el monto de sus respectivos aportes. Los estatutos podrán prever causales de exclusión de accionistas, en cuyo caso deberán cumplirse el procedimiento de reembolso. Salvo que se establezca un procedimiento diferente en los estatutos, la exclusión de accionistas requerirá aprobación de la asamblea impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad de una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí o con la sociedad o sus administradores en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de la asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causales legales, podrá someterse a decisión arbitral o de amigables componedores si así se pacta en los estatutos. Sigue la compañera Lady Diana. Buenas noches, compañeros. Gracias, Jesús. Permítame, ya le... Buenas noches, doctor. ¿Cómo han estado? Bueno, a mí me corresponde explicar el tema del proceso de disolución de una SAS. Entonces, teniendo en cuenta que el proceso yo no quise escribir pues toda la parte porque pues siento que es mejor explicarlo. El proceso de la disolución de una SAS comprende en la extinción de la sociedad, teniendo en cuenta como consecuencia de la cesación de todo tipo de operación y la finalización definitiva de la ejecución del objeto social. Por esto el proceso requiere que la empresa salde todas sus obligaciones y concluya todas las actividades comerciales que haya emprendido durante su operación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la disolución de la sociedad? Para que una SAS entre en estado de disolución, se debe cumplir con algunas causales dispuestas mediante el artículo 34 de la mencionada ley 1258 de 2008. 1. Cumplimiento de término previsto en los estatutos, salvo que este haya sido
prorrogado ante el registro mercantil mediante un documento escrito antes del vencimiento. 2. Que se declare imposibilidad de la SAS para desarrollar las operaciones y o actividades necesarias en ejecución del objeto social. 3. Iniciación del trámite de liquidación judicial. Cumplimiento de alguna de las causales. 4. Cumplimiento de alguna de las causales de disolución previstas en los estatutos. Por decisión de la Asamblea de Accionistas y en caso de un único socio, por disolución de este último. 4. Por orden de la entidad competente que señale que la organización debe someterse obligatoriamente al proceso de disolución por un tema legal. Por pérdidas que generen una reducción del patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. En ese orden de ideas, para que la disolución se materialice, se requiere de la formalidad del registro del documento previado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de la autoridad competente a partir de esas fechas. A partir de esas fechas se dará el proceso de disolución. Aunque como todo fue dicho en la SAS, un tipo societario autónomo, los accionistas no tienen la facultad para definir a través de sus estatutos el procedimiento a seguir en el proceso de liquidación de la compañía. Razón por la cual debe ajustarse a lo dispuesto de para las sociedades la responsabilidad limitada. Esto en las pautas señaladas mediante los artículos del 225 al 259 del Código del Comercio. El representante legal o la persona que distingue la asamblea de accionistas será quien actúe como liquidador. El proceso de liquidación deberá subsistirse entonces atendiendo a los siguientes presupuestos. Perdón, es que tengo un poquito de molestia en mi garganta. 1. La Junta de Socios o Asamblea de Accionistas en la SAS está en obligación de reunirse para tomar la decisión de disolver y liquidar la sociedad, además de nombrar a quien va a ejecutar como liquidador. Esta decisión puede quedar consignada en un acta aprobada por el máximo órgano o por la persona que se designe en la reunión para tal efecto. De acuerdo a esta, y debe estar firmada por el presidente y el secretario actuantes en prevista reunión. Es importante señalar que la liquidación podrá estar practicada directamente por los mismos socios y que en este caso ellos tendrán las facultades y obligaciones propias de los liquidadores para todo efecto legal. Esta decisión debe ser acordada por todos los socios y puede ser tomada en caso de que se defina un liquidador específico. El liquidador, la persona que se designe como liquidador, tiene la obligación de notificar de esa situación a la seccional, a la Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN,
que emprenderá, que corresponda, la oficina de la DIAN que corresponda al domicilio de la empresa bajo pretensión de obtener información sobre las deudas fiscales y bueno, de paso el paso y salvo de lo que eso adeude. 2. La reforma debe elevarse a una escritura pública, la cual debe ser registrada en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social, en aquellos lugares en los que se encuentre como establecimiento del comercio. 3. El liquidador o quien efectúe sus funciones una vez disuelta la compañía será encargado de informar a los acreedores sociales del estado de la liquidación en que se encuentra la misma. ¿Cómo lo notifica? Por medio de un aviso que se publicará en alguno de los periódicos que circulen regularmente en el lugar del domicilio social. Este aviso se fijará además en un lugar visible dentro de las oficinas y establecimientos del comercio de la sociedad. Los liquidadores están en obligación de efectuar el pago de las deudas sociales, de las deudas de la sociedad, respetando la prelación de los créditos fiscales. 4. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha que haya ocurrido el hecho que produjo la causa de la disolución, el liquidador tiene la obligación de notificar de esa situación a la seccional de la oficina de cobranzas de aduanas que corresponde el domicilio. El liquidador debe elaborar el inventario patrimonial de la sociedad o social, en el cual, en concordancia con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 234 del Código del Comercio, incluirá además la relación pormenorizada de los distintos activos sociales de todas las obligaciones de la sociedad, con especificación de la prelación u orden legal de su pago, inclusive de las que solo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, las finanzas, los avales, etc. Y lo que se interprete como una relación de la totalidad de los activos y pasivos con los que cuenta la empresa al momento de iniciar el proceso de liquidación. Esto con finalidad de determinar cuáles son los recursos que dispone para dar cubrimiento a sus obligaciones con los terceros. Para los casos en los que la empresa tenga obligaciones condicionales, se debe constituir una relevancia a nombre de los liquidadores con finalidad de prever su exigibilidad. En caso de no reclamación, el sobrante debe ser distribuido entre los asociados. De esta misma regla aplica para las obligaciones litigiosas mientras termina respectivo juicio. Las obligaciones condicionadas no representan una suspensión o obstrucción en el proceso de la liquidación. Simplemente se continúa con los siguientes activos y pasivos previa realización del fondo. En caso de que en el momento de finalizar el proceso de liquidación aún no se haya definido la exigibilidad de dichas deudas, el monto del fondo debe quedar en un establecimiento bancario. Sexto,
Efectuados en su totalidad los pagos pasivos del pago pasivo externo o realizada la cancelación parcial de los pasivos por insuficiencia de recursos, de acuerdo con la prelación legal de pago, se debe proceder a la aprobación de la cuenta final de liquidación por parte de la Junta de Socios, que se realiza por medio de un acta contemptiva al ser protocolarizada en una notaría e inscrita en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. Con este procedimiento se formaliza la extinción de la sociedad por persona jurídica. Yo hice como un apunte de pretensiones frente al procedimiento adscrito. Es importante tener en cuenta que lo señalado en el artículo 25 de la Ley 1429 de 2010, en este artículo establece que aquellas sociedades que carezcan del pasivo externo, el liquidador tiene la potestad de convocar a una asamblea y socializar de solicitar la aprobación del inventario como la cuenta final de liquidación. En caso de comprobarse que en contra de lo consignado en el inventario existen obligaciones con terceros, los socios se deberán solidariamente ser responsables frente a esos acreedores, prevaleciendo dicha responsabilidad hasta por un término de 5 años, contando a partir de la inscripción en el registro mercantil del acta que contiene el inventario de la cuenta final de liquidación. Eso quiere decir que si se encuentran deudas a terceros, la sociedad debe tener en cuenta que cualquier deuda, los socios deben por 5 años suplir esa deuda. Si una sociedad disuelta realiza operaciones distintas a las que requiere el proceso de liquidación, la responsabilidad por los efectos de estas operaciones deben ser asumidas frente a debe ser asumida frente a los socios, la sociedad y los terceros por el liquidador o el revisor fiscal, en concordancia con el artículo 222 del Código del Comercio. En la normativa citada se evidencia que para la ejecución del proceso de liquidación de una SAS se debe abordar 3 etapas. La primera, se orienta a la disolución, entendida como aquel estado en el que una persona jurídica no puede seguir desarrollando su objeto social por cualquiera de las causales mencionadas anteriormente. 2. La segunda, se inicia como tal la liquidación y se direcciona al acumulado de los actos por medio de los cuales la persona jurídica pretende agotar los recursos y finalizar todas sus relaciones mercantiles, así como sus obligaciones laborales, fiscales y comerciales. Tercera, comprende la etapa de extinción, es decir, la ejecución de la totalidad de las gestiones necesarias para que la sociedad finalice su existencia. A la razón de la sociedad disuelta se le debe adicionar la expresión en liquidación. En caso de omisión de este lineamiento, los encargados de la aplicación del mismo responderán por los daños y perjuicios que a ellos se deriven.
Bueno, profe, eso era todo por hoy. Continúa mi compañero. No sé quién es. ¿Y ahí terminó el grupo o falta? No, creo que Falta. faltan unos compañeros. Doctor y compañero. Gracias. Voy a las ventajas y desventajas de la sociedad por acción simplificada. La simplificación de trámites puede constituirse por No se escucha bien. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Buenas noches. Ahí, Sí, perfecto. señora, perfecto. Ahora sí. Sí, Ruth, no hay problema. Ahí te escuchamos. Buenas noches, compañeros y doctor. Le habla Ruyolima Cisa Romero. Me corresponde el tema de las ventajas y desventajas de la sociedad por acción simplificada. Como podemos observar en la presentación, están enumeradas de 1 a 5. Simplificación de trámites puede constituirse por documento privado, carácter siempre comercial en su artículo 3 de la ley 1258, eliminación del requisito de 2 o más personas. Segundo, limitación de la responsabilidad, excepto en casos de fraude en los cuales los accionistas responden solidariamente, artículo 42 de la ley 1218. La autonomía para establecer normas acordes al negocio, estructura flexible de capital, puede constituirse sin pagar dinero al momento de crearse, y la concordancia de ley de primer empleo. Bueno, para hablar de las ventajas, digamos que cualquier persona puede constituir ese tipo de sociedad. Sin tener que someterse a una cantidad de trámites o una cantidad de requisitos documentales, pues a veces innecesarios, sino que esto facilita mucho las cosas. Entonces, es bueno porque esto promueve la iniciativa privada de la que habla la Constitución Política de Colombia en su artículo 333, y dice lo siguiente: la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común para su ejercicio. Nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Bueno, en este caso, al tener mayor posibilidad, las personas pues van a tener una mayor motivación para, digamos, crear este tipo de empresas o de sociedades por acción simplificada, y esto genera pues movilidad en el mercado económico, y pues al generar una movilidad en el mercado económico, pues el circuito comercial pues obviamente se activa, y pues eso genera una mayor fuente de empleo, y pues esto es una gran ventaja. También es flexible en materia de capital. Digamos en este caso que digamos, los aportes se pueden pagar, creo que son hasta dentro de 2 años. Entonces eso es una oportunidad porque pues obviamente hay personas que no inician una sociedad o no inician de pronto la ejecución de una iniciativa privada porque no tienen los recursos en el momento, ¿sí? Entonces por eso dicen, no, pues yo quiero hacer tal cosa, pero pues no puedo porque no tengo pues obviamente los recursos. Entonces pues uno se queda, digamos, estancado y no se puede avanzar. Digamos que con esta movilidad las personas, aun cuando no tengan un capital o unos recursos económicos o patrimoniales para empezar una sociedad ordinaria, pues obviamente pueden acudir a esta figura, empezando a, digamos, como a echar a andar el negocio, digamos, pues por lo menos generándole entidad y, digamos, comenzar a desarrollarlo en el mercado comercial, que es, pues obviamente es muy bueno también, por lo mismo que anteriormente mencionaba, donde decía que eso activa el circuito económico.
esas personas les permite pues obviamente comenzar a vender lo que van a promover, digamos el bien que van a promover, porque el bien comercial, porque digamos ellos tienen una idea, digamos un ejemplo. Ellos van a promover, digamos, un bombillo con bronceador. Entonces, de pronto lo venden y las personas pues comienzan a adquirir sin de pronto producir en masa, pero a medida que las personas, digamos, que adquieren, pues van incrementando su capital. Y en cambio las otras sociedades, pues digamos, si van a promover algún bien comercial, pues otras sociedades tenían que tener pues un capital sólido para poder constituirse. Las desventajas, en las desventajas también están enumerados los 5 puntos y dice imposibilidad de registro y negociación. Las acciones y demás valores no pueden ser inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en la Bolsa de Valores. Vulnerabilidad, la flexibilidad en su constitución y forma de administración las hace vulnerables. Limitación para transformar fusión o escisión, pues requiere unanimidad en el voto de los socios. Cuarto, resolución de conflictos por de la superintendencia impide que se acuda ante un juez, ocasiona lentitud en la resolución de las controversias. Y quinto, restricción a la venta de acciones, hasta por 10 años, según el artículo 13 de la ley 1258. Bueno, pues en general, pues se habla, digamos, que las desventajas de esta sociedad por acción simplificada es el tema, pues que obviamente son más vulnerables, digamos, es como más vulnerable el fraude. Como no hay tanta verificación, pues pueden utilizarse en prejuicio de terceros, pueden generarse en sistemas fraudulentos, cometer algún tipo de delitos, lavado de activos. Hay mucha vulnerabilidad en ese sentido y eso pues obviamente es una desventaja porque digamos que eso le resta una credibilidad a ese tipo de empresa, porque digamos un inversor que sea muy meticuloso o que sea muy escrupuloso, pues de pronto dice, yo en esa empresa, pues en eso no invierto, pues porque es muy vulnerable de pronto al fraude, de estafas, entonces pues prefiero abstenerme e irme con una sociedad limitada. Eso es eso es una desventaja porque puede restarle posibilidad al negocio. Otra desventaja es, digamos, en que no puede negociar en bolsa, ¿sí? Entonces, digamos que otros tipos de acciones pueden negociar en bolsa y pues eso genera una mayor atracción a los inversionistas. Eso permite que los inversionistas extranjeros, digamos, se animen porque es una empresa que las acciones están registradas en una bolsa y pues eso genera credibilidad y pues pueden haber mayor movimiento de capital, Las SAS no pueden cotizar en bolsa. Por eso digo que es una desventaja, profe, que es una desventaja porque pues obviamente ellos no pueden negociar en bolsa. En cambio, otros tipos de acciones, ellos sí pueden negociar en bolsa y eso genera pues una mayor atracción a los inversionistas. Eso permite que los inversionistas extranjeros, digamos, se animen porque es una empresa que, digamos, las acciones están registradas en una bolsa y eso genera credibilidad y puede pues haber un mayor movimiento de capital, digamos un mayor movimiento de inversión, eso ayuda a que la empresa crezca, mientras que las SAS, al no poder negociar en bolsa, se les saca de ese escenario, ¿sí? Y eso deja como una especie de escenario informal. Muchas gracias.
Buenas noches, compañeros. Es la anterior diapositiva que tengo. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Merchán. A mí me correspondió como tal la revisoría fiscal en las sociedades de acciones simplificadas. Como ustedes bien saben, pues la revisoría fiscal es un instrumento que ejerce inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles. En este caso, pues no aplica el artículo 203, en el cual nos indica las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal, en el artículo 203 del Código de Comercio. Por lo tanto, en la revisoría fiscal para las SAS está regulada por medio del artículo 28 de la Ley 1258 del 2008, en la cual la revisoría fiscal eh, se realiza por medio de un contador público que cuente con tarjeta profesional vigente. En los casos que, pues, en las SAS que no tengan revisoría fiscal, los estados financieros generalmente pues, son justificados también por contadores públicos. También está regulada la revisoría fiscal de acuerdo pues con la Ley 43 de 1990 en el parágrafo 2 de su artículo 13, el cual nos indica que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a 3.000 salarios mínimos. Esto también está pues de acuerdo con el decreto 2020 del 2009 en su artículo 1, que como tal así lo aclara. Es decir, que cuando estos cumplan como tal los topes, cuando se cumplen como tal estos topes de ingresos, los anteriores mencionados, o cuando por su actividad particular se obligue por ley. El revisor fiscal se elige por la mayoría de votos y como tal sus funciones del revisor fiscal está pues estipulados en el artículo 207 del Código de Comercio, en el cual nos indica que pues es cerciorarse de las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad. Se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva. 2, por dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 3, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. 4, velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5, inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 6, impartir nuevas instrucciones, practicar las inspecciones o solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre valores sociales. 7, autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. 8, convocar la asamblea o la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzguen necesario. 9, cumplir las demás atribuciones que señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. Y 10, reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosos en los términos del numeral 2 del artículo 102 del decreto 663 de 1993. Es importante recordar pues que la revisoría fiscal no es obligatoria en todas las SAS,
ya que pues tiene que cumplir, como bien les dije, pues los requisitos que están estipulados en el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1999, de 1990. Muchas gracias. Sigue mi compañero Juan. Buenas noches para todos, mi nombre es Juan David Prieto. Por favor, la siguiente diapositiva. Muchas gracias. El anterior. Vale, bueno, igualmente lo que aparece en la diapositiva es un poco del marco legal. Mi tema fue inspección de vigilancia de las sociedades por acciones simplificadas. En pantalla están viendo una de las leyes que regula esto, pero también nos lleva a la ley 222 de 1995, en su título 9 del artículo 82 al 85. Su título es de la inspección, vigilancia y control de la superintendencia de sociedades. El artículo 82 nos habla de la competencia que tiene la superintendencia de sociedades, que bueno, ya lo dejamos aparte. Y mi tema comienza a partir del artículo 83, que comienza. Inspección. La inspección consiste en la atribución de la superintendencia de sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional y en la forma, detalle y términos que ella determine la información que requiere sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad no vigilada por la superintendencia bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. En su artículo 84, vigilancia. La vigilancia consiste en la atribución de la superintendencia de sociedades para velar por las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias. En su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social se ajustan a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente. Y a continuación, en el mismo artículo ya nos da algunos otros ejemplos y términos a seguir. Bueno, en su artículo 85, el control. El control consiste en la atribución de la superintendencia de sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el superintendente de sociedades mediante el acto administrativo de carácter particular. Y ya a partir del artículo 86 nos dicta las otras funciones que tiene la superintendencia de sociedades, que cumplirá con las siguientes: unificar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las sociedades comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control. Y ya básicamente ese sería todo el tema que me correspondió. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Y ahí terminaron? No, señor, sigue otro compañero. Ok. Oscar, continúas. Oscar, ¿estás conectado? Oscar, te invocamos. Buenas noches, doctor. Compañeros, muy buenas noches. El tema que a mí me correspondió fue la Junta Directiva en las sociedades comerciales. La Junta Directiva es un órgano administrativo en las sociedades comerciales sujeta a los lineamientos del Código del Comercio y los estatutos. La Junta Directiva, ¿qué es? Es el máximo órgano de gobierno que por un lado debe encargarse de dirigir a la empresa como un todo. Por otro lado, es la instancia que asegura el control y la supervisión de la dirección general y concretamente de toda empresa. Una junta directiva es un grupo de personas que toman decisiones de forma consensuada, pero no unánime.
La junta directiva es un grupo colegiado que se constituye para dirigir una organización, así que es una forma de organización o dirección que se encarga de tomar las decisiones según las directrices que impongan la junta de socios o accionistas. Sociedades obligadas a tener una junta directiva. Por favor, la siguiente allá. El Código del Comercio obliga únicamente a las sociedades anónimas a constituir o nombrar una junta directiva. Las demás sociedades, como la sociedad limitada o la SAS, junta directiva es potestativa, pudiendo contemplarse su constitución en los estatutos. Nombramiento de la junta directiva. La junta directiva debe ser nombrada por la Asamblea General de Accionistas según el artículo 436 del Código del Comercio colombiano, que nos dice que la regulación que aplica para todas las sociedades que nombra la junta directiva, ya sea porque están obligadas por la ley o por los estatutos. Vamos a leer qué es el artículo 436 del Código del Comercio. Nos dice que la elección de los principales y suplentes de la junta directiva por el periodo de remoción, los principales y los suplentes de la junta serán elegidos por la Asamblea General para periodos determinados y por quociente electoral, sin perjuicio que puedan ser reelegidos o removidos libremente por la misma Asamblea. El nombramiento de la Junta Directiva debe hacerse en observación al artículo 197 del Código del Comercio, que se trata sobre el quociente electoral. ¿Qué nos dice el artículo 197 del Código del Comercio? El artículo 197 del Código del Comercio nos dice que el quociente electoral es el mecanismo por medio del cual los accionistas o socios congregados en una reunión de Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, respectivamente eligen a los miembros que conforman los órganos colegiados o con dos o más personas de una sociedad diferente a la SAS. Siempre que en las sociedades se trate de elegir a dos o más personas para interpretar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el sistema de quociente electoral. Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por las personas que hayan de elegirse. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiere obtenido mayor número de votos y así en orden descendente de cada lista se declaran elegidos tanto nombres cuantas veces quepa el quociente en el número de votos emitidos por la misma, y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate, los residuos decidirán la suerte. Los votos en blanco solo se computarán para determinar el quociente electoral. Cuando los suplentes fueren numéricos, podrán reemplazar a los principales elegidos de la misma lista. Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales sin proceder a nueva elección por el sistema del quociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad. Este sistema permite que los socios minoritarios puedan tener representación en la junta directiva, porque al dividir las acciones entre el número de personas que conforman la junta directiva, se determina un quociente electoral asequible a los socios minoritarios. ¿Quiénes conforman la junta directiva? En cuanto a la conformación de la junta directiva, el artículo 434 del Código del Comercio señala que debe estar conformada por lo menos por 3 personas sin considerar un número máximo y cada uno con su respectivo suplente. Vamos a revisar qué nos dice el artículo 434. El 434 del Código del Comercio. El Código 434 del Código del Comercio. Atribuciones, 434, atribuciones e integrantes a las juntas directivas del decreto, Código, qué pena con ustedes, compañeros, que me venía como... Las atribuciones de la junta directiva... Perdón, Oscar, ¿quién falta aparte? No, soy el último, Doc. No, él es el último, Doc. Listo, entonces acelera porque quiero hacer unos apuntes antes de terminar la clase y ustedes se están extendiendo mucho con otras cosas, ¿vale? Vale, doctor. No, pues queríamos que quedara muy claro, pero pues no hay ningún problema. Ya lo voy a abreviar, doctor. Entonces,
No leo el artículo 434, voy a Cerrate el micrófono. Ya, doctor, qué pena. En el caso de las sociedades anónimas, la junta directiva no puede estar conformada por familiares como expresamente lo señala el artículo 435 del Código del Comercio. ¿Qué nos dice este artículo? No podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, excepto en las sociedades reconocidas como la de familia. Si se elige una junta contrariando esta disposición, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones la junta anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea para una nueva elección. Carecerán de toda eficacia decisiones adoptadas por la junta con el voto de una mayoría que contraviniere lo dispuesto en este artículo. Vamos a revisar las funciones y atribuciones de la junta directiva. Respecto a las funciones que cumple la junta directiva, a las atribuciones que éstas pueden tener, señala el artículo 438 del Código del Comercio lo siguiente: salvo disposición estatutaria en contrario, se presumirá que la junta directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. Esa es la regla general, pero los estatutos de cada sociedad pueden contener atribuciones específicas, por lo que resulta necesario remitirse a cada una de ellas. Quórum deliberatorio y decisorio en la junta directiva. Las decisiones que tome la junta directiva requieren el quórum señalado en el artículo 437 del Código del Comercio, que nos dice que la junta directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros, salvo que se estipulare quórum superior. La junta podrá ser superior. ¿Terminaste, Oscar? Prácticamente ya estaba por terminar. Me faltó una pequeña parte, pero pues desafortunadamente tuve aquí un pequeño inconveniente. Doctor Larios, por parte mía, pues ya prácticamente ya doy por terminada la exposición. Espero que les quede claro. Me disculpan, me faltó una pequeña parte, pero pues quedará en continuará porque se me apagó el computador. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Todo, ahí terminamos la presentación. Ya voy a dejar de compartir para que pueda... Listo. Listo, bueno. A ver. Ángela Padrón. Acá estoy, doctor. Tú no estabas en el grupo, ¿verdad? No, no, señor. A ver, Ángela, ¿cuánto es el número mínimo de socios que debe tener la SAS? La SAS no tiene número de socios, perdón, mínimos de 1 en adelante y máximos no tiene límite de socios. Ok, listo. Claudia Vargas. Aquí estoy, profesor. A ver, Claudia, en la sociedad por acciones simplificadas es obligatorio tener junta directiva. No, señor, no hay no es obligatorio. Ok. Pedro. Muy bien, doctor. Buenas noches. A ver, Pedro el Escamoso. En la sociedad por acciones simplificadas es obligatorio el revisor fiscal. Sí, doctor. Es obligatorio revisión fiscal. No, no, señor. ¿No? No. Bueno, hago un repaso de las 6 sociedades. La única sociedad que puede comercializar sus acciones o que puede cotizar en bolsa es la sociedad anónima. Es la única. En la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad anónima y la sociedad comandita por acciones, hablamos de acciones como esos aportes a capital. ¿Ok?
Estas tres sociedades tienen capital autorizado, que ya ustedes saben la regla, el suscrito y el pagado. En las sociedades SAS y en la sociedad por acciones, en la sociedad SAS y en la sociedad comanditada por acciones, no es obligatoria la junta directiva ni el revisor fiscal. ¿Ok? En las sociedades en comandita, tanto en la simple como en la comandita por acciones, existen dos tipos de socios, el gestor y el socio comanditario. En la sociedad en comandita, número mínimo de socios, un gestor y un comanditario. En la comandita simple. En la comandita por acciones, mínimo un gestor y 5 comanditarios. En la sociedad colectiva, mínimo 2 socios y la única sociedad que tiene límite máximo es la limitada, que tiene 25. ¿Dudas, preguntas sobre las sociedades en general? Acuérdense que tenemos examen el día martes, o sea que este fin de semana es para que estudien. Recuerden que el examen final es oral. Dime, Wilfredo. Sí, doctor, buenas noches. Sigo confuso con el tema de ese revisor fiscal, porque según el compañero Alejandro Merchán, que habló sobre la revisoría fiscal, en esa diapositiva, de acuerdo con el decreto 2020-2009, las sociedades por acción simplificada deben de tener revisor fiscal. No, ojo. Las SAS tienen revisor fiscal igual que el resto de las sociedades si sobrepasan de 3.000 salarios mínimos el ingreso en el periodo anterior o si sus activos superan 5.000. Cuando hablo que si tienen obligación o no es al momento de crearse, no cuando están funcionando. Ok, doctor, listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, señor, el revisor fiscal que es el que me tiene ahí, pero ya, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana, que estudien mucho y nos vemos el martes a las 6, ¿ok? Profe, gracias. Profe. Hombre, muy amable, gracias. Feliz noche. Doctor, buenas noches. Muy amable.